Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32, 7:32 en las Islas Canarias... ...y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Hoy es una tertulia bibliográfica... ...pero antes permítanme... ...pues permítanme un anuncio. Esta tarde estaré en el Congreso... ...en unas jornadas sobre la libertad de expresión... ...que ha organizado Vox a partir de las 5 de la tarde... ...y a las que... acudiremos distintos periodistas. Creo que se puede acudir a las jornadas, pero que tienen ustedes que acreditarse. No sé, miren en la web del Congreso. Pero bueno, ya les contaremos mañana qué tal han ido esas jornadas, donde hablaremos de la importancia de defender la libertad de expresión en un régimen democrático. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Pues especialmente bien. Especialmente bien, bueno, muy bien, ¿verdad? Ha sido el día de ayer con la victoria de la Espriella. ¿No es de la Espriella? No, de la Espriella. Es italiano él. Él lo pronuncia Espriella. Pues si él lo pronuncia así... Pues no le vamos a contradecir, ¿no? Si Jordi Pujol se llama Jordi Pujol a sí mismo, pues nosotros le llamamos Jordi Pujol. Pues sí. Solo faltaba. Sí. Y si Shakespeare se llama Shakespeare, pues también le llamamos Shakespeare, hombre. Don Isaac Blasco, ¿qué tal está usted? Buenos días, llamándome Isaac Blasco. Pues muy bien, aquí rodeado de sabiduría, así que... Bueno, lo dirá usted por don Julio. Digo por los dos. Don Isaac Blasco, que ayer estuvo firmando en la... El sábado estuvo firmando en la Feria del Libro. Ya tenemos aquí su libro Zapatero en la Diana de Trump, con prólogo de don David Alandete. Hoy le dejo que hable usted lo que quiera de su libro, pero otro día tiene que venir para hablar un poquito más en profundidad cuando me haya dado tiempo a leerlo y esas cosas. Claro, pues muy agradecido. ¿Qué tal el sábado? Creo que firmó usted muchísimo. Sí, fue muy bien y además con gente muy simpática, muy amable y muy educada, y así da gusto. Sí, ¿verdad? Firmé en la caseta 123, en la 123 del Halcón Maltés, que es una librería muy activa en redes sociales, por labor de su propietario, José Parra, y nada, muy bien, y firmo otra vez, si Dios quiere, el 12 de junio, viernes. 12 de junio. En la caseta 16, de 7 de la tarde a 9 de la noche, el viernes 12 de junio. Muy bien. Así que bien. Es que bueno, y el libro todavía no estaba a venta realmente, porque ya está en preventa en muchos sitios y lo firmaría usted distribuido, sí, claro, vale. Y distribuido en algunas librerías, creo que unas 30, y tiene que llegar a casi 300 y sale oficialmente a la venta este jueves 4 de junio. Jueves 4 de junio, ¿y va a hacer usted presentación? El día 25 de junio, precisamente en la librería Halcón Maltés, en la calle Fernando el Católico número 3. Bueno, don Isaac Blasco el sábado firmó un montón de ejemplares. Y doña Lucía Echevarría, buenos días. Hola, firmó también el domingo un montón de ejemplares. Voy a decir una maldad, pero yo llené lo que no había llenado en la vida, y a mi lado estaba David Uclés, que no firmaba. Entonces era como justicia poética. Qué forma de entrar, Pero vamos a reconocerle a David Uclés que fue muy amable con mi hija y muy generoso, entonces me callo. Pero sí, ten en cuenta que durante 5 años, o sea, yo empecé desde el 96 al 2020, 24 años, todos los años a la Feria del Libro. 5 años que no me llaman, que no me invitan durante 5 años. Entonces mi vuelta ha sido la maldad. Me faltaba un gatito para acariciarlo, ¿sabes? Pero en fin. Muchísimas gracias, por cierto, porque muchos de los que vinieron me decían que venían porque lo habían escuchado aquí, así que a mí me ocurrió igual, de verdad, me ocurrió lo mismo en tres ocasiones. Sí. Pues es que tenemos una audiencia que es fiel, que está movilizada y que admira la inteligencia y la integridad de los periodistas que se sientan en esta mesa de tertulia, hombre. ¡Hola!
Bueno, además tuvo usted la presentación del libro también en el viernes en un local, ¿no? No, la presentación había sido antes. Lo que tuve fue la firma el viernes. Vale, entonces la firma se acabaron los libros, hubo que buscar a la caseta de la Esfera, se acabaron, hubo que ir a la caseta, se acabaron, y yo sintiéndome henchida de orgullo y placer mientras miraba a David Uclés que no firmaba, pero reconozco que David Uclés fue muy majo, entonces me sentía como dividida entre... ¿Le pasaste algún libro para Tú sabes que hay una palabra en alemán que es alegrarse del mal ajeno, que no recuerdo cuál es la palabra. Envidia. Vale. Sí, pero envidia. por otra parte pensaba, hostia, qué mala persona soy cuando además el tío es majo, entonces y encima va a venir el Papa ahí, ¿sabes? Pero bueno, que yo se lo agradezco mucho a usted porque mucha gente vino por este programa, así que... Bueno, ya sabéis, tienen ustedes ganas de firmar mucho en la Feria del Libro, pues vengan a este programa a presentar sus libros. Estaré el próximo domingo, por cierto, por favor, gracias. ¿Dónde? ¿En qué caseta? En la mañana en el Corte Inglés y por la tarde precisamente en Halcón Maltés, que además son gente majísima. Sí. Majísima, que hizo una apuesta por apoyar a gente que supuestamente somos fascistas y no se nos puede traer a ninguna parte, y mira, les ha salido bien la jugada. Bueno, yo llevo años intentando convencer a nuestro tercer contertulio de hoy, a don Julio Ariza, que tiene que escribir un libro para firmar también mucho en la Feria del Libro, pero no me hace caso, le da pereza. ¿Qué pues? Que yo no sé escribir, joder. Bueno, ¿por dónde quieren ustedes que empecemos? Por el hermano de Sánchez. Es que ayer me Lo del dediqué título en San Petersburgo, te encanta eso. Empecé a mirar todo, porque entregó en sede judicial una mentira como una casa, que es que había tenido todos sobresalientes. Mira, o sea, no se conformó con decir usted que sabe tenía de clásica, ¿verdad? el título. Sí, Bueno, vale. Una persona que llega al el Rimski-Korsakov es el número 25 entre los conservatorios del mundo, es decir, es muy importante. Por poner un ejemplo, Málaga ni entra en el ranking, Madrid creo que está por debajo de 50. Entonces, si tú llegas al Rimski-Korsakov, primero tendría que poner en qué conservatorio has estudiado aquí. No lo pone. Imaginemos que llegó sin conservatorio. Esto sería algo tan desusado que lo primero que tendrías que poner en el currículum se habría dicho: es tan genial que llegó sin conservatorio, porque hay unos cursos de adaptación a veces para niños americanos que han hecho homeschooling o cosas así. Segundo, si tú tienes matrículas o todos sobresalientes en el Rimski-Korsakov, antes de salir ya estás asistiendo a alguien. Pero es que me puse a mirar y ponía que había sido asistente de Valery Gergiev. Entonces me puse a buscar en ruso. Ahora que existe Claude, pues tengo un amigo que ha pagado los 100 euros de Claude. Claude, ¿me puedes buscar páginas en ruso sobre Valery Gergiev y que hablen de sus asistentes? No aparece. ¿Me puedes buscar lo del Teatro Mikhailkovsky? Esto lo miré ya hace tiempo. En el Teatro Mikhailkovsky no fue director artístico, porque todos los directores artísticos del Mikhailkovsky aparecen en la web del Mikhailkovsky. Pero que se inventó que era director artístico del Mikhailkovsky, es como si yo digo que gana el Nobel. Entonces ya alucino que alguien se invente esa sarta de barbaridades. No ha compuesto nada. Para entrar en el Rimski-Korsakov tienes que entregar un book con 4 piezas compuestas. No aparece una sola pieza excepto la danza de las chirimoyas, que aparentemente ni siquiera era de él. Ahora remato yo y le doy la puntilla cuando vale, termine. entonces la para danza mí de las chirimoyas. era su presunta Qué obra, interesante. que por lo visto ni era suya, pero bueno. ¿Qué no es Era alucinante? de Zapatero, la danza de las chirijoyas. Pero lo alucinante no es que tú, o sea, como si yo me hago un currículum No y cambies digo, más letras, sí, ¿eh? he ganado el Nobel, tengo una cátedra en Princeton, yo qué sé, todo lo que se me ocurra. Es que la gente que revisó eso, que se suponía que eran expertos en clásica, porque yo no lo había visto, no lo vi hasta ayer, pero Si yo te veo a dicen alguien es el que dice hermano que ha de sacado... Sánchez, no revisas nada. Ya, pero no le dices... No vas a ser tú el que no ponga le en dices cuestión. al menos Esparza, oye, disimula un poquito. Vamos a decir que no era el Rimski-Korsakov y que era el Conservatorio de Málaga, ¿sabes? Cualquier cosa. O que era un conservatorio en, no sé, Vladivostok, ¿sabes? Perdido. Pero no. O sea, es un delirio tan grande que yo ayer no daba crédito. Y todo salió porque publicaron lo de los sobresalientes. Digo, pero ¿cómo va a tener sobresalientes en la Rimski-Korsakov? Pero luego aparte, no aparece por ninguna parte del original del título. Ya te digo yo que es todo mentira. Se le homologó, al parecer, con una fotocopia en 3 días. Bueno, ¿Quién lo homologó?
Eso es Lo Lo tengo aquí, Tendrá si que quieres ir te lo también leo. a declarar el que lo Sí. homologó, ¿no? Sí, lo tengo A aquí. ver, lo don tengo Isa- aquí. No, ¿Las era chirimoyas? sí, por rematar lo que comentaba Lucía, el 25 de mayo del año pasado publicamos en Voz Populi que efectivamente La danza de las chirimoyas, que es una obra pianística, realmente es una composición de un pianista y compositor cubano, se llama Leonel Fernández, Sí, es verdad. que a mí me llamó para decirme que él, bueno, me vino a decir que lo que había hecho había sido inspirarlo, echarle una mano, tutelarlo, bueno, digo, pues componer la Componer la pieza. Y eso a mí me puso sobre la pista, porque claro, aquí hay gente que sabe de música clásica, como es lógico, sobre todo los profesionales, y muchísimos profesionales que estaban ciertamente indignados, lo que advertían fundamentalmente es que casi tenía tintes de plagio de alguna composición del argentino Ginastera y también del propio Antón García Abril. Antón García Abril fue alguien muy importante en la vida de David Azagra o David Sánchez. Y es verdad que yo no tengo nada en contra de esta persona, más allá de haber cometido un supuesto ilícito por el que está rindiendo cuentas en sede judicial, pero como bien decía Lucía, es que todo parece una gran impostura, ¿no?, en su trayectoria Pero musical. esto es patológico, esto te lo digo como psicóloga, es un trastorno narcisista, no es un rasgo narcisista. O sea, llegar a inventarte una cosa así, llegar a inventarte una cosa tan delirante en clásicas, como te digo, es el equivalente a que yo dijera he ganado un Nobel y me estaban aplaudiendo. Eso ya es que te lo crees, porque das por hecho que no te van a pillar, porque es verdad. Ya. Yo no apostaría mi fortuna que es un trastorno narcisista de este hombre. Puede ser perfectamente alguien en su entorno que le diga a la plaza esta tal, vamos a hacer aquí un currículum. Es decir, Pero- a mí yo apostaría más porque este debe de ser un poco cortito. Mira, y que le han arrastrado una Yo, por serie de favor, cosas que a lo mejor si hay él, motu expertos en propio, no lo clásica habría en hecho. nuestra audiencia que lo sabrá, que alguien escriba si cree posible, porque es absolutamente imposible, que con todos sobresalientes, en dirección y composición, que es lo más difícil que hay. Composición es lo más difícil, ¿sabes? Que violín, por ejemplo, es difícil, pero composición es como la reina de los mares, ¿vale? Que si alguien cree posible que una persona en la Rimsky-Korsakov, con todos sobresalientes, aceptara un puestecito oscuro en Badajoz a 55.000 euros. 55.000 euros ya te pagarían solo por dirigir en, yo qué sé, la filarmónica de donde fuera, ¿sabes? Más, probablemente. Es absurdo. No, pero si lo que digo Sí, es que sí. a lo mejor toda la cadena de mentiras no es creación suya, sino de alguien de Pues su el entorno, ¿no? alguien se ha demostrado ser lo más inculto de la Tierra. Y aparte, claro, como lo hizo hace tiempo, no imaginaba que iba a existir la inteligencia artificial y que te Pero podían no, buscar páginas en ruso. Pero no suena que a lo mejor incluso eso está en el ADN familiar, porque acordaos de la tesis de nuestro, La tesis. de nuestro presidente. El presidente diciendo que había estudiado Joder, la la cátedra Complutense. de la cuñada. Sí, La cátedra de la la cuñada. cátedra de la cuñada. La cuñada diciendo que había sido alta ejecutiva en Inmark, que había tenido un puestecillo de estos de administrativa, de estar por ser mujer de, porque entró antes de que él fuera nadie, pero él había trabajado ya allí y Inmark era un sitio donde más o Yo, menos... más que cuestiones relacionadas con la psicología, yo es que creo que lo que pasa en ciertas personas es que se desarrolla una sensación de impunidad Sí. absoluta que te lleva a pensar que todo el mundo es orégano. Psicología, se llama sesgo Bueno, de invulnerabilidad. pero por ejemplo, las respuestas de Camacho, de Antonio Camacho, del abogado de Begoña Gómez, todas van en esa dirección. Es que el asunto es que a mí me da la impresión de que Begoña Gómez no tiene consciencia de haber hecho algo Claro, digamos, porque- censurable. Hasta Zapatero creo que está en esas. Sí. El ignorante Sí. no sabe que no sabe. Entonces, como esta señora no había hecho derecho, yo creo que es una... Mira, yo de esas pijas conozco mucho. Una de ellas, la que estuvo liada con David Azagra, una amiga mía que está... Entonces, son gente de mucho dinero a los que papá le va regalando cosas y, bueno, ella entiende como normal que si ella es la mujer del presidente le metan en una cátedra, claro. Ella entiende como normal sus reuniones. Ella ni siquiera tiene la formación suficiente o la vida suficiente para darse cuenta de en la que se está metiendo. Por eso lo hacen con tanta tranquilidad. Pero yo ya cuando vi lo de el currículum plagado de sobresalientes, yo... Bueno, vamos de un cutrerío a otro cutrerío, porque por un lado
al final resulta que el juicio va a terminar complicando todavía más el futuro del hermano de Sánchez, porque aquí ya de lo que hablamos es de otro delito adicional posible que no se le imputaba antes, que es el de falsedad documental, Claro, ¿no? claro. Falsedad en documento público, si efectivamente no y de tiene quien ese haya título. firmado esa homologación, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pero a mí me dicen que lo que fue, ¿sabes que él estuvo en un colegio en Maine que eran $18.000 al año más el alojamiento y tal? O sea, luego estuvo en el ICADE, que son 15.000 euros al año, que aparentemente tampoco lo acabó. Esto es lo que me dicen a mí, no he podido probarlo por la pues pero si es un rumor, no nos hagamos pero eco de él. sigo. O sea, no. Lo que parece que sí hizo es que se fue a una academia en San Petersburgo. Hay academias, te he dicho los dineros, porque hay academias en San Petersburgo de 30 y 40.000 dólares en las que te viene, pues eso, Guerniev a dar una clase magistral, que es un poco el sitio donde se fue Begoña a que le dieran una clase de marketing, ¿no? Algo que tiene mucho nombre. Entonces, igual le engañó a alguien para decir, alguien que no entienda muy bien ruso, mira, es que esto es un título universitario, ¿sabes? Es lo único que se me ocurre. Pero en San Petersburgo hay academias de muy alto nivel que no son el conservatorio, pero que tú puedes ir ahí porque tienes el dinero, pues a que te dé clases, yo qué sé, el Ovich de turno, ¿sabes? Bueno, pasemos de ese cutrerío a otro cutrerío. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Antonio Roca, el gerente de urbanismo en Marbella? ¿Cómo El trató de los mirós en el baño. No, el que le... para justificar... Bueno, no, sí, el de los Sí. mirós en el baño, creo. Pero el que para justificar su patrimonio ante el juez dijo que es que le habían tocado 80 veces la lotería, ¿no? Bueno, las las hermanas de Gertrude, la familia de Gertrude, pues 80 veces no, pero según publicaba El Español, sí que les tocó 3 veces la lotería. Hay gente con suerte, ¿eh? Sí, mucha gente con suerte. ¿Os acordáis de Ángel Matanzo? Ángel Matanzo, También otro... sí que también le tocaba mucho. Ahora el expresidente de la Diputación de Castellón también le tocaba bastante la lotería. Pero él a mí me contó, en el caso de Fabra, digo, me contó en mis tiempos de delegado de ABC en la Comunidad Valenciana que es que jugaba mucho porque lo tenía como una especie de inversión alternativa a la bolsa. Y dije, Bueno, aquí en este programa siempre se gana también, señor Luis del Pino. Cuidado, que aquí siempre se gana. ¿Ah, sí? Sí, yo siempre que he jugado en el 10º que ustedes sacaban, pues La yo me he última. llevado algo y nunca había ganado antes. En Navidad nunca no. había ganado Esta- antes. Siempre esta- le pedimos a esta Gertrude Navidad no. que nos diga el número. Sí. Esta Fíjate, Navidad no lo pasado- conseguimos. pero- Hemos pasado sin ánimo de ser faltón. Hemos pasado de la Paqui a la Gertrude. Este país bascula a unos niveles de película de Berlanga. ¿La Paqui? La Paqui, la mujer. La Paqui es la mujer de Cerdán, Ah, vale, Bueno, vale. doña Francisca, porque cuyo no me hermano gusta que le llamen Paqui. intentó asesinar a su mujer y a sus hijos y Cerdán, no lo sabías. O sea, Cerdán estaba moviéndose en Bueno, vínculo- me va usted a contar Joder, una sí. cosa familiar sin corroboración judicial. No, corroborado, condenado, y entonces casualmente le dan un indulto. Es decir, este señor, el hermano de la Paqui, va a la casa de su mujer que le ha dejado y sus hijos y la quema. Se salvan de milagro porque estaban en el primer piso. Le condenan por intento de homicidio, él alega que está fatal, lo que sea, y luego casualmente le indultan vía Cerdán, no se sabe cómo, pero este señor, el hermano de la Paqui, estaba en los bajísimos fondos de Navarra, que casualmente luego tenían a Coldo, que también estaba en los bajísimos fondos, porque era el portero de un club, el Rosalex, condenado por trata de blancas. A ver, que el portero de un club no se entera de nada, por lo visto, ¿no? Sobre todo en un club de ese... Pero a Coldo en el rectorado de la Universidad de Navarra yo no lo veo. No va bien en esos escenarios. No fue indultado. Ah, ¿qué pasó? ¿Le soltaron porque alegó que...? Fue condenado en 2018 a 3 años de prisión por un delito de violencia de género y tentativa De homicidio. de incendio. Cumplió parte de la condena, accedió al 3er grado y mientras estaba en esa situación fue contratado por Servinovar, la empresa vinculada. Fíjate tú. Pues la tentativa de incendio fue con su mujer, su exmujer y sus 2 niños que se habían ido a casa de la madre de ella. Esto le llamo yo tentativa de homicidio. No sé cómo consiguieron reducirlo a tentativa de incendio, ¿sabes? Bueno, ¿Cómo ¿Ustedes puede haber creen- una tentativa de incendio?
tentativa de... Dígame, yo no había oído nunca. Sacó unas cerillas. Bueno, Pues porque tenían un piso de 2 pisos, que es muy típico Joder. de Navarra, una casa de 2 pisos, no Sí. recuerdo. No sé si fue en Navarra o donde ¿pero ardió o no fue, ardió? Sí, ardió, eso es lo ¿cómo? fuerte. Entonces, ¿dónde está la tentativa? No tengo ni idea. No, pero a ver. A ver. Bueno, Grok no es infalible, Grok no pero es lo que dice infalible. Grok es que no fue una casa. Intentó prender fuego al vehículo adaptado de su hijo, que tenía diversidad funcional. Mientras su Es exmujer, peor, ¿eh? Déjalo, Luis, por favor. mientras su exmujer, sus hijos y su suegra dormían en la vivienda contigua. No, el vehículo de su hijo no estaba en la vivienda contigua, estaba en el parking. Y su mujer y su suegra dormían arriba. Grok dice en la contigua, arriba. O sea, podía haber ardido todo el edificio. Bueno, Vale. en cualquier caso. O sea, eso fue Independientemente de una los detalles- tentativa de incendio según Grok. Ya se ve que la inteligencia artificial aún le falta un pelín, ¿eh? La inteligencia artificial todavía tiene que tener mucho Y recorrido. nunca hará nada que la inteligencia natural potenciada cuánticamente no pueda hacer. No sé yo qué decirte, pero... Ya sé, te digo no yo. sé qué es Ya- potenciado cuánticamente, pero le ha quedado bien. No podrá, la inteligencia artificial no te podrá contar cómo es Dios nunca. Ya, porque ya ella es Dios. No, ven, sí, entonces sí podría. Ay. No podrá nunca. Está en otro plano del conocimiento. Bueno, tengo pendiente leerme, por cierto, la encíclica del Papa sobre la Yo, Magnífico, yo me he magnífico. leído 25 páginas y ahí he abandonado. Pero te puedo contar las 25 páginas que me he leído. No me lo destripe usted, el argumento, prefiero leerme. Te resumo simplemente, yo soy muy, muy, muy intelectual, ustedes no. Viene a ser. Pues o sea, las encíclicas se supone que se dirigen a los fieles, pero ahí necesitas tus fieles tienen que tener un máster en teología y no sé, era muy, muy complicada. Es compleja. Yo, en principio, leo mucho y no soy tonta, ¿sabes? Hombre, yo no voy a cuestionar a León XIV, pero si hay alguien que era intelectual en los últimos Ratzinger. años, claro, y que escribía sencillísimo, Ratzinger. era Pues ahí voy, precisamente Ratzinger. que no hace falta Benedicto escribir en un lenguaje críptico para demostrar lo listo que eres, porque Ratzinger era el más Benedicto tiene intelectual. una biografía, Sí. por ejemplo, de Cristo maravillosa. Exactamente. Y absolutamente accesible a todos. Pero a Ratzinger le entendía, lo podía leer, sí. a Por este cierto, señor. hay un artículo en Info Vaticana de Miguel Ángel Quintana Paz sobre que se titula Cristiandad y Cristianismo, que os recomiendo especialísimamente. Extraordinario artículo. Le felicito a Miguel Ángel desde aquí. Una maravilla. Escribe muy bien, don Miguel Ángel. Y reflexiona muy bien. Piensa muy, muy bien. Disecciona muy bien las ideas. Está fantástico. Por enlazar un poquito con lo que empezábamos al principio de la tertulia, don Isaac, Sí. ¿usted cree que, como parece insinuarse desde distintas instancias, ¿usted cree que el estallido del caso Zapatero es que Trump le ha pasado las facturas al cobro? Eso, el problema es que esa tesis se está pervirtiendo por el empeño fundamentalmente de Enrique de Santiago, pero no solo de él, sino de muchos corifeos de Sumar y del espectro de la izquierda, de atribuir toda la carga de lo que está ocurriendo con Zapatero y a una supuesta vendetta de Donald Trump de Sánchez, es decir, pero esa tesis tiene visos de realidad, pero tiene visos de realidad basada y fundamentada en datos tangibles que acreditan, por ejemplo, que Estados Unidos sigue los pasos de Rodríguez Zapatero desde hace más de 5 años, en concreto desde el año 20. En segundo término, que los datos que ha aportado la policía estadounidense, las autoridades estadounidenses, han sido absolutamente claves para apuntalar la imputación judicial en la Audiencia Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. 3, que el Departamento de Estado norteamericano abrió hace mucho tiempo una vía de monitorización de las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con sus vínculos con el Palacio de Miraflores, con el régimen chavista. Es decir, y 4, y acabo, las autoridades judiciales estadounidenses tienen también en su punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, mi periódico publicó a principios de este año, creo que fue el 7 de enero, si no recuerdo mal, que hay una lista preliminar instada por la Fiscalía
norteamericana, donde junto a otros 63 presuntos colaboradores del régimen chavista figura el nombre de Rodríguez Zapatero. Hay quien dice también que la anticipación de la Audiencia Nacional ha servido para evitar el oprobio para todo este país, para todos los españoles, de ver cómo Estados Unidos pedía una orden de extradición sobre Rodríguez Zapatero para ser enjuiciado por las autoridades judiciales norteamericanas. Y de lo que sí tengo constancia, y eso está... Sí. ¿Usted cree que la justicia española, en vista de que esa posibilidad existía, decidió anticiparse? Yo no diría que ha sido deliberado. Yo creo que este país necesitaba un magistrado con suficiente valor, como el magistrado José Luis Calama, para dar el paso de imputar a un expresidente del gobierno por corrupción por primera vez en nuestra historia reciente. Pero yo tengo constancia de que ya la Fiscalía Anticorrupción pulsó la opción de abrir una pieza separada. Hablo de hace muchísimo tiempo con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, y también tengo constancia de que mucha de la información que Estados Unidos ha proporcionado a las autoridades españolas ha ido en una especie de circuito de a uno y el otro lado del Atlántico. Por una parte, las revelaciones de Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, como sabéis, autoinculpado y a la espera de sentencia en una corte federal de Nueva York, han sido determinantes para cerrar ese círculo. Y por otra parte, ha habido muchísimos confidentes y mucho trasiego de información en Madrid, reportada directamente a la embajada estadounidense en la calle Diego de León. Podemos encontrarnos con que ahora que Alex Saab ha sido extraditado a Estados Unidos, ahora que el Pollo Carvajal parece que por fin va a acordar con la Fiscalía, ¿podemos esperar que haya otra catarata de revelaciones sobre Zapatero? Sobre Zapatero y sobre satélites, sobre personas que han trabajado con Zapatero o que han formado parte de su círculo de poder, y también sobre figuras internacionales de mucho prestigio a las que Estados Unidos atribuye un papel absolutamente esencial, relevante, para blanquear globalmente un régimen absolutamente sátrapa como era el de Nicolás Maduro y como sigue siendo el de Delcy Rodríguez. Hay que tener en cuenta que Venezuela... ¿Podríamos asistir a revelaciones sobre quizá algunos altos cargos de la Unión Europea? A ver, Zapatero tiene muchísimos asidieros en la Unión Europea. Zapatero se ha valido enormemente de su influencia en la socialdemocracia europea, a la que le deben muchos favores. Y en ese sentido, yo tengo el convencimiento de que si Zapatero ha tardado tanto en ser, digamos, desenmascarado, ha sido por la propia opacidad que Europa ha puesto en torno a su figura. Y eso se debe a un trasiego de favores que fundamentalmente ha hecho que Zapatero, de algún modo, haya pasado con cierta impunidad ante las autoridades de Bruselas, precisamente por la complicidad mostrada por ciertos referentes de la socialdemocracia europea. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de lo mismo, pero de otra vertiente. Nos vamos a hablar de la operación mafiosa puesta en marcha por el PSOE para tratar de subvertir las operaciones judiciales y policiales contra el PSOE. Pausa y a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061.
La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética con más de 25 años de experiencia en su clínica en Bilbao, llega ahora a Madrid con el tratamiento láser Endolift para rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa la piel sin quirófano, sin baja y en una sola sesión. Visita a Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura número 7 de Madrid, muy cerca del Retiro, o pide tu cita en el 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica estética de confianza. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ha quedado claro la semana pasada con el auto del juez Pedraz que el Partido Socialista, siempre presuntamente, claro, organizó una estructura mafiosa perfectamente jerarquizada, dirigida por Santos Cerdán, para tratar de sobornar, extorsionar, amenazar, desactivar a jueces, fiscales, policías, periodistas. El Partido Socialista no solo dio la idea, sino que puso a militantes suyos a ejecutarla. Ejemplo, Leire Díez. Puso dinero suyo a través de la gerente, puso dinero suyo para ejecutarlo. La gerente del partido incluso hizo facturas falsas para ocultar esas aportaciones de dinero. El Partido Socialista puso sedes para las reuniones. El Partido Socialista incluso se encargó de la logística, por ejemplo, comprar billetes de desplazamiento para Leire Díez. Ayer había un tuit del diario.es que la verdad es que me ha dejado un poco estupefacto, porque reconocían, enlazaban una noticia de su web diciendo que, bueno, sí, es verdad, había una estructura para tratar de subvertir la justicia, pero todo se hizo a espaldas de Pedro Sánchez y sin su conocimiento, con lo cual dices, primero, ya, o sea, esto es una retirada en toda regla y ya simplemente se trata de salvar al soldado Sánchez. Pero aparte, es que si nos creyéramos esa tesis, resulta que Pedro Sánchez no se enteró de las corrupciones de su mujer, ni de las de su hermano, ni de las de su número 2, ni de las de su otro número 2, ni las de su señor Lobo en el partido, y no solo no se enteró de ninguna de esas corrupciones, sino que además tampoco se enteró de que se había puesto en marcha en su partido una operación para tapar todas esas corrupciones. No se enteraba de nada el pobre Sánchez. Hay una frase en latín que siempre se me olvida, que es aquel que resulte beneficiado, ese es el culpable. Es decir, nosotros nos tenemos que creer que Leire, a la par que estar en ese extraño triángulo amoroso que tenía con el señor de la SEPI y con Marisú Montero, y estaban todos casados además, pero Leire estaba fervientemente enamorada de Sánchez y dijo, mira, le voy a arreglar las cosas y él no necesita enterarse, yo lo hago por amor. ¿No? Además lo deciden hacer justo en esa semana de reflexión que se tomó Sánchez. Pues porque le ven hundido al pobrecito, para convencerle en la sala de que se reuniones, quede, y dicen, tenemos que hacer algo por él, pero mejor que él no lo sepa, pobrecito, que nuestro amor sea puro, que no exija retribuciones. No entiendes lo que es el verdadero amor, Luis. Bueno, la verdad es que es trágico esto ya, es decir, pensar que alguien puede creer que puede organizar una trama
para destrozar a policías, a jueces y salir indemne de eso. O sea, ¿cómo? ¿A quién se? Pero es que ni al que asó la manteca. Te lo voy a perdonar. Aparte de que lo que están produciendo estos tíos desde hace 6 o 7 años es una división, un enfrentamiento entre las dos partes de la sociedad, o entre las dos formas de concebir el mundo en esta sociedad española, que cada vez es más peligrosa. Acaban de dividir a la Guardia Civil también. Si había algo que estaba por encima de cualquier duda, era la Guardia Civil. Resulta que ha estado como directora general de la Guardia Civil una persona que es que recibía el coldo cada 3 días en el despacho de la directora de la Guardia Civil. La del pijama. O sea, es que estamos hablando de cosas que dices, pero vamos a ver, esta gente sabe lo que es un Estado. Por supuesto, ya no te digo un Estado de Derecho, que por supuesto que no. Saben lo que es un Estado, lo que significa un Estado. Saben que de esa seriedad institucional y estabilidad institucional depende la vida de la gente, depende su prosperidad, depende su paz. Es que los delitos que han cometido son de una gravedad infinita. Han dividido a España como nunca se había hecho. La UDEF está dividida, la policía está dividida, la Guardia Civil está dividida, la agencia tributaria está dividida, el Tribunal de Cuentas está dividido, el Tribunal Constitucional está dividido. Pero bueno, ¿pero qué quieren hacer con este país? ¿Una dictadura? Es impresionante. ¿Como la venezolana? Recordad que la señora esta de la Guardia Civil, Mercedes, fue la que se presentó en pijama a un acto solemne. En pijama, que era un pijama, porque por lo visto se había levantado tarde, porque nadie se lo explicó. Pero que cobraba, no, en serio, que cobraba 180, 200 y pico mil con una licenciatura en periodismo, ninguna experiencia en seguridad, ni nada que ver con gestión de seguridad, ni mucho menos con la Guardia Civil. Pero un momento, dejadme llevar las cosas a mi terreno. Cuando yo gané un juicio contra 2 personas que me acosaban y llegó la policía y dijo le estaban haciendo un seguimiento, volvemos otra vez a quien beneficia. ¿Nos creemos que de verdad dos niñatos tenían la capacidad para organizarme un seguimiento y para, según dijo la propia policía, soltar 2 millones de tweets contra mí? ¿Qué hicieron? O sea, eso necesita dinero y gestión y demás. Entonces, en realidad iban a cualquiera. Habían montado un mecanismo de ir a por cualquiera, porque esto es contagio social. Cuando alguien entra de los más bajos fondos de la delincuencia, porque si tú tienes un cuñado que hace esto y tú le apoyas y le contratas después y te parece normal que haya intentado quemar la silla de su hijo, y el otro es un señor que estaba en un sitio condenado por trata de blancas y te dice que él no tenía ni idea, aunque era el portero, cuando esto es lo que se va moviendo, pues todo se va moviendo, todo les parece normal. Si les parece normal traficar con mujeres, si les parece normal intentar acabar con, bueno, aunque fuera tentativa de incendio, a mí no me lo parece, ir a por tu exmujer porque te ha dejado, etcétera, etcétera, que no les parecerá normal. Es aterrador. Y respecto a lo que dices del divide y vencerás, exacto, es crear polarización, pero desde que llegó Zapatero esa era la idea. Nos engañó, al menos a mí me engañó, supongo que a vosotros no, con la ley de memoria histórica, que en el fondo era una herramienta de ingeniería social para romper la tradición del 78 de unir y dividir de nuevo, exhumando al fantasma de Franco y a la venga, el comodín Franco. Y crear de paso, era un atentado contra la razón. Y crear de paso una red clientelar muy grande que crearon con esto. Sí, Todas claro. las ONGs estás a favor de la memoria histórica. Yo reconozco que a mí me la colaron, o sea, mea culpa, ¿sabes? Don Isaac, estábamos estaba escuchando. Con la pregunta de están un poco en retirada, ¿no? Porque ya si el argumento en ciertos medios de la izquierda es, bueno, vale, sí, existió una operación mafiosa organizada por el PSOE para atacar a policías, jueces, fiscales, etcétera, pero Sánchez no sabía nada. O sea, si ya estamos en esa fase, quiere decir que Sánchez está ya en las últimas, vamos. Bueno, no lo sé, eso es complicado vaticinarlo, pero yo creo que sí, que el Partido Socialista comenzó con mucho brío a preparar las acusaciones de lawfare, a poner el grito en el cielo por el requerimiento, que no registro, como dijo Sánchez, de la sede del PSOE, y poco a poco fueron echándose atrás. Entre otras cosas, porque lo que más les ha descolocado es que Santiago Pedraz no es precisamente un conservador.
Y eso, evidentemente, encaja mal con una estrategia dirigida a intoxicar y a manipular la simple acción de la justicia. Yo creo que esa jornada, más que la entrada de la UCO en la Guardia Civil, en la sede del PSOE, lo grave fue la personación del teniente coronel Balas, que es el principal responsable de la investigación en la Dirección General de la Guardia Civil. Eso es una anomalía absoluta. Que no digo que haya pasado inadvertida, pero que ya se ha normalizado. Yo, desde luego, no recuerdo ninguna noticia similar en ningún lugar de Europa. Pero me da la sensación de que se ha normalizado y se da como algo habitual que esas cosas pasen. Y esas cosas lo que fundamentalmente revelan es lo que comentaba don Julio, que la división alcanza ya las instituciones más prestigiosas y con una reputación más inmaculada vamos a ver, es muy fácil decir que Balas entró en Guzmán el Bueno. ¿Y qué? ¿Alguien ha explicado algo más? Una vez que entró, ¿qué pasó? ¿Alguien ha explicado por qué entró? Bueno, para tomar declaraciones generales de la Guardia Civil. Sí, ¿sabemos a qué generales? No. ¿Y por qué? Claro. El problema es que una vez dentro de Guzmán el Bueno, la cosa se complica muchísimo. Ayer había un artículo de Javier Gómez de Liaño en el ABC, en la tercera de ABC, sorprendentemente bueno. Era un artículo realmente, porque claro, que tiene una peculiaridad Javier Gómez de Leaño, y es que es el marido de la nueva abogada de Julito Martínez, ¿no? Eso sí que es relevante, porque supongo que algo hablarán, ¿no? Pero el artículo de Gómez de Liaño, poniendo la lápida en la tumba de Pedro Sánchez, y la descripción que hace de Pedro Sánchez, es impresionante. Yo recomiendo el artículo, lo he colgado en mi su canal de Telegram y WhatsApp. Telegram, sí. Vale la pena que os lo leáis, de verdad. Creedme que ese artículo es definitivo sobre la figura de Pedro Sánchez. Muy interesante, muy interesante. No sé, yo es que creo, a ver, yo escuchando ayer a Pedro Sánchez, de verdad que siento decirlo, pero es que la sensación que hay es que es capaz de resistir pese a todo. ¿Por qué? Porque ha subvertido el concepto de democracia representativa y democracia parlamentaria que nos dimos en la transición. Y el problema es ese, el problema es que la regresión democrática permite que Pedro Sánchez, pese a toda la escandalera que le rodea, tenga visos de continuar y de llegar no solo al 27, es que mirad las encuestas de hoy, del Español y de ABC. Es que estamos hablando de un suelo inamovible por encima de los 100 diputados. Estamos hablando de 107 diputados. A cambio de que desaparezca a su izquierda todo. Es que estamos ya en la lista única, claro, centrada en el PSOE. Pero es que yo creo que Pedro Sánchez decidió quemar las naves para salvarse él hace muchísimo tiempo. Si no, no hubiera permitido un ciclo electoral absolutamente de derrota en derrota como el que se inició en Extremadura el 21 de diciembre. Pero ¿cómo se salva él? Lo que tenemos que analizar es el límite no suyo, que no lo tiene. Los contrapesos. Sino el límite de sus socios, ¿no? Bueno. Y de su propio partido, porque cada vez que va perdiendo algo, no te digo porque haya nadie moral en el partido, sino porque cada vez que va perdiendo algo en autonómicas, le quita la comida de la boca a mucha gente. Tienes toda la razón, no es irrelevante las cosas que dicen los propios socialistas, como Ramón Jáuregui, como Felipe González, como Paje, como Redondo, tal. Eso sí, pero de cara a los votos del Partido Socialista, no sirve de nada. Yo creo que sí, no, que es parte de ese desgaste. Óscar Puente, que quería ser presidente de gobierno, lo que pasa es que tuvo bueno, no, él no tuvo la desgracia, la tuvieron los familiares de las personas que perdieron la vida. De tener a Óscar Puente allí. Y la desgracia de tener a Óscar Puente como ministro. Óscar Puente, cuando hace las barrabasadas que hace en Internet, vamos, en Twitter, o profiere los insultos que profiere, lo hace porque está interpelando a una militancia muy radicalizada, que es la que ha sostenido a Sánchez. Pero esa va a estar siempre ahí. Es que, vamos a ver, es que yo disociaría lo que son los cuadros dirigentes, ni siquiera los cuadros dirigentes, los cuadros... la cúpula. Sí, pero más que la cúpula, yo diría o la cópula, depende de que los referentes. O la cópula de la cúpula. Que los referentes que no pintan una mona, yo los disociaría de una militancia muy radical, que es la del PSOE, porque al final... el PSOE ha degenerado en una marca que se ha comido por la izquierda a los que de verdad son radicales de izquierda. Y yo creo que esa es la clave. Perdone, pero sospecho desde hace muchísimo tiempo
que no hay ni un solo radical de izquierda en el Partido Socialista. Cuanto más oigo a uno del Partido Socialista vociferar, más pienso, ¿cuánto dinero al mes está sacando este tío por hacer ese numerito? Porque en el fondo todos se mueven por dinero. Es que esa es otra clave. Es que hay 16 millones de personas que reciben alguna subvención o paga del Estado en este país. Claro. Hablo de pensionistas, evidentemente, que se lo han trabajado y se lo merecen, pero muchos pensionistas que odian pero es que los perceptores no tienen la responsabilidad. La responsabilidad es de quien alimenta un estado de cosas. Iba a decir un régimen basado en la subvención, es decir, basado en mantener prietas las filas a cambio de una prebenda. Súbele a los 16 millones cosas que no se ven, que siempre pongo un ejemplo de una ex amiga ilustradora que, oye, se iba haciendo giras por los colegios y cada colegio del Ayuntamiento del PSOE eran 300 euros. David Uclés, el propio David Uclés, lo siento, pobre, pero un día sale y dice, yo que hago muchísimas conferencias en institutos, y dices, bueno, pues ya lo entiendo todo. O sea, que a veces está preguntando quién es David Uclés. Un escritor que dijo que es el... Uclés es un pueblo. Sí, era de los más Cuenca, ¿no? vendidos de Cuenca, España. de donde era Y él dijo que su máxima... General San Roldán y Raúl del Pozo. Es el escritor del PSOE, por excelencia. ¿Hay un escritor del PSOE? Sí, más o menos. Es para hacer la cosa más corta, ¿no? Le pondrán una estación de tren. Pero te cae muy bien, ¿no? Te trato muy bien. Eso sí, entonces, pero hay algo muy, 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 muy importante. No solo es eso, hay muchísimas formas de trabajo para una ONG, todas las ONGs por memoria histórica, todas las ONGs del rollo trans, todas las ONGs... Pues a eso me refiero, yo no me refiero es una red clientelar enorme. No, una cosa que hay que decir muy importante. Es que, perdona, Lucía, en ese concepto está lo que dice Lucía, es el chiringuito. El concepto de chiringuito es... Pero que el chiringuito a veces no es tan obvio. O sea, cuando tu chiringuito es que tú vas dando conferencias por todos lados, tú no estás cobrando directamente. Un ejemplo de chiringuito. Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil. Exacto. Mercedes González ha sido la delegada de gobierno más sectaria que ha tenido Madrid en los últimos años. Lo que no es de recibo es que un gobierno responsable ponga al frente de la Guardia Civil a una sectaria. Ese es el problema, y que no había hecho nada en la vida. Pero que no es sectarismo ideológico. Mercedes González probablemente carece de cualquier tipo de ideología, y yo dudaría de si tiene las lecturas necesarias para tener ideología alguna. Pero lo que tiene es sectarismo monetario. Vale, dejadme hablar una cosa. Un detalle más y acabo. Polo García Izaguirre, menos de un mes después de ser detenido, el 22 de febrero, si no recuerdo mal, de 2024, tiene mensajes cruzados con el jefe de gabinete del director general de la policía, pidiendo favores. ¿Es normal esa connivencia entre una institución tan importante como el Cuerpo Nacional de Policía y un señor que está en prisión provisional en Soto del Real? Pues... Vale, dos cosas. Una, por favor, dejad de decir es que va a resistir, porque eso crea un aura de triunfador que al final se convierte en la profecía autocumplida. Todos tenemos que creer que no va a resistir y que esto va a caer. Y si no lo creemos, no lo podemos decir. Si no lo crees, tienes que creerlo, como sea. Vale. Me pongo. Tienes que convencer a la gente de si nos unimos todos. Lo que dice doña Lucía es muy importante. Por ejemplo, si no explica el tema del CIS. Derrotismo. Realmente el CIS espera que alguien se crea sus encuestas en la opinión pública. Nadie se las cree. Pero siempre la duda. Lo que hace, sí, pero siempre la duda de cara a la gente dentro del Partido Socialista. Es un mensaje dirigido al consumidor del partido, diciéndole, ojo, no se te ocurra moverte ni protestar contra Sánchez, porque lo mismo gana, ¿eh? Exacto. Y segunda parte, cuando hablamos de cómo lo han hecho, os recuerdo que hay algo que se llama, si tú tecleas la hoja de ruta bolivariana, te empiezan a aparecer artículos sesudos académicos, o presuntamente sesudos. ¿Qué hablan? La reforma educacional, ¿eso qué quiere decir? Pues crear un relato. El control de los medios, el control de la judicatura, y te lo cuentan de otra manera. Atacar al comunismo consumista. Quiero decir, todo lo que han ido haciendo, que es control de los medios, control de los jueces, crear una realidad alternativa, que por eso el CIS y todo esto. No es casualidad, es lo que se ha ido haciendo
Cuba les asesoró a los demás y lo que se ha ido haciendo en Venezuela, en 1, 2, 3 respondo otra vez, Colombia, ya la han perdido, Brasil lo van a perder, en todos estos países que componían el Grupo de Puebla. Entonces es algo súper pensado desde el 95, no me voy a cansar de decirlo, desde el 95, todos estos viajes a Cuba constantes, pagados por cubanos, de Miguel Barroso y otros del socialismo, ¿para qué eran? Para ir formándose en esto. Las cosas porque la pareja de Miguel Barroso era cubana. Bueno, sus parejas oficiales no, pero bueno, no iba a ver a su novia, ya te digo. No, yo no digo eso. No iba a ver a su una novia. persona que no se puede defender. Ya, Pero, ¿Cómo me iba a gusta ver ver a alguien escribir a mano? No iba a ver a su no novia. le juzgo, pero Miguel Barroso tenía un gran conocimiento de la dictadura cubana, entre otras circunstancias. Tú te has leído sus personales. novelas, que son la gloria y la glorificación, anda, que no hay cosas que leer. la glorificación de la revolución. ¿Tú te has leído cuando escribían el viejo topo? No, pero Lucía, que una cosa Lenin te era gustará. Dios? Me acabo de leer las cartas de Clara Campoamor, que decía: deseo ardientemente el triunfo de Franco para evitar el derrumbamiento de España. Sí, pero bueno, Le han puesto una estación de tren. Pues para mí tendrá que quitar. para mí que no lo que van te vengo bien, a decir es que Esa carta se esto... les pasó. ¿Cómo lo Se les consiguen pasó la hacer? Pues carta. porque lo han hecho, lo de meter una dictadura yo que no era dentro de partidario una de democracia poner- y con apariencia de democracia, lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en todos lados. Entran, mantienen la idea de que es una democracia de puertas para afuera y de que hay elecciones, y van cambiando todo desde dentro para crear eso, un partido único. ¿Aceptarías, Lucía, un cambiar el control de Clara todo? Campoamor, Vale, la un estación, momento. por Sí. Lucía Echevarría? Por supuesto. Vale. Pero que la cuestión es que claro que van a meter una dictadura, claro que ya estamos en una dictadura, y yo, después de ver lo de Leire... Todavía no estamos en una Para mí, dictadura, bueno, afortunadamente. vale, en una dictadura democracia- no entra un juez con la Vale, policía. en una no se democracia, deja. vale, ahí se me ha ido la pinza. En Ni una el coronel democracia de Balas baja ni ningún intensidad. mal bueno. Pero en cualquier caso, yo cada vez tengo más claro que las últimas elecciones fueron trampeadas. Cuando ya llegas a un momento en el que lo más básico que la gente entiende como dictadura, que es el voto, no lo han respetado, entonces ¿qué? O presuntamente no lo han respetado, entonces ¿qué? Pero claro que es siempre la misma idea de meterse como un caballo de Troya dentro de la democracia, aprovechar fallos de esa propia democracia, y en plan, el aikido va de eso. Yo cuando era joven hacía aikido, que es un arte marcial pensado para mujeres, entre otras cosas, porque tú aprovechas la fuerza del contrincante, pues es aprovechar los fallos de la democracia. Lo del suplicatorio, pero ¿cómo podemos tener una ley que presuntamente estaba hecha para que el rey no pudiera llevarse a los de la asamblea y se vuelve en contra, y al final el suplicatorio se va a convertir en algo de que incluso si se demuestra que este señor era el verdadero Juan, no podamos hacer nada y allí se va a quedar? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta de que del decreto ley se podía abusar? ¿Cómo no nos dimos? Bueno, sí, claro que se dieron cuenta de los asesores a dedo porque les venía bien a todos, pero no fueron capaces de ver más allá. Así es. Bueno, No pusieron las largas. según